Ya, ahí sí. Bueno, transistores. En general, bueno, nosotros partimos con transistores con esta materia, pero en realidad hay dos transistores que es los que tratamos, ¿vale? Que son los primeros de todos, que son, digamos, los más simplecitos, son los transistores bipolares o los BJT. Ya los otros transistores que se ven, está por verse el profe si lo pasamos después justo de esta materia o luego de operacionales, son los de efecto de campo o los FET, que ahí es donde entra el MOSFET en general. Bueno, sigue siendo un transistor, literalmente hace la misma función, así que si entienden estos BJT van a entender los MOSFET, solo que la ecuación y las mallas que se trabajan ahí son un poquito distintas, pero no es más que eso. Bueno, al punto en particular. ¿Qué es un transistor? Porque hay que entenderlo, hay que saber qué es, cómo para poder trabajarlo. El transistor químicamente, si lo vemos como lo vimos con los diodos, literalmente es lo mismo, solo que se le agrega una región más, uno de estos elementos dopados que habíamos hablado con el diodo. ¿Se acuerdan que con el diodo teníamos un elemento P y otro N? Que estaban dopados, uno era más tendía a positivo y el otro más tendía a negativo. Bueno, en los transistores se agrega uno más. Entonces, si se agrega uno más, puede quedar una configuración PNP o NPN, ¿vale? ¿Y eso qué determina? Determina, al fin y al cabo, las polaridades con las que va a trabajar este transistor. Y algo que es súper importante, si no lo tienen en cuenta, es tan simple como que queman su transistor y no funcionan para la aplicación que tienen. Ahora, ¿de qué es importante saber la polaridad con la que va a trabajar el transistor? Esto, en muy pocas palabras, depende de la lógica de voltaje que ustedes van a utilizar en su circuito, o lo que se está utilizando. ¿Y por qué lógica? Porque existen algunos circuitos, algunos casos en el que ustedes trabajan con voltajes positivos o negativos. Ahora, no es negativo en el sentido estricto que sea negativo, sino que puede ser que el, el voltaje que se salga no sea negativo como tal, sino que sea en un flujo contrario al que uno normalmente utilizaría. Entonces, en esos casos, uno normalmente utilizaría un transistor NPN, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque si se dan cuenta, el transistor tiene 3 pines, ¿ya? Porque tiene 3 sectores. Entonces, lo que uno hace con el transistor, al fin y al cabo, es hacer fluir una corriente. Ya, entonces, ¿por qué hay dos variantes, PNP, NPN? Porque al fin y al cabo depende de la corriente con la que yo voy a activar mi transistor. ¿Ya? Por eso es que una puede ser negativo o positivo. Ahora, en puntual en el transistor, como tiene 3 pines, hay que también entender bien qué es lo que está haciendo el transistor para terminar la explicación que le acabo de dar, porque si no, no se entiende nada. El transistor, imagínense ustedes que es como una llave de paso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la literal llave de esta llave de paso? Es la base del transistor. ¿Por qué? Porque la base del transistor, si yo le doy una señal ahí, hablemos de eso por el momento, si yo le doy una señal por la base, me va a permitir un flujo de corriente entre los otros dos terminales. ¿Ya? Por eso es que podemos hacer este análogo con una llave de paso. Es muy amplio espectro. Ahora, claro, esa señal, para que se dé esta llave de paso, puede ser positiva o negativa, lo cual también me determina el flujo de corriente de este sistema. Si se dan cuenta, esta que es NPN, yo necesito agregar una corriente negativa, por eso es que si se dan cuenta la flecha está saliendo de la base, por eso es que es una corriente negativa. Y en ese caso, la corriente entre los dos terminales fluiría en este sentido. Ah, sorry, lo que se me olvidó comentar es que el transistor en BJT, los terminales se llaman emisor, colector y base. La base es la base. La mnemotecnia que pueden utilizar es que la base se llama base porque es donde llega la señal, es como la base del sistema. El colector viene siendo el terminal donde entra el denso de corriente, hablemos, en general, y el emisor es por donde se desemboca esta corriente. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un transistor PNP, lo que pasa es que desde donde en teoría desemboca la corriente es por donde entra. Este es como de un flujo contrario, digamos, a la lógica, ¿ya? Entonces, por lo general, uno que utiliza en unos circuitos como común y corriente, en realidad utilizaría un NPN, porque ahí sí están los flujos que uno realmente ve.
El NPN, de hecho en la práctica existen transistores, se les llaman los homólogos o los complementarios, porque son literalmente los mismos, solo que unos funcionan con una polaridad y otros con la otra. Entonces esto es fenomenal porque dependiendo la utilización que ustedes tengan, pueden llegar a utilizar los dos. ¿Por qué? Porque tengo la misma señal, una señal, pero una es negativa y la otra es positiva. Entonces, como es la misma señal, yo quiero amplificarla de la misma forma, utilizo literalmente el mismo transistor, pero complementarios para que uno trabaje con positivo y otro con negativo, ¿verdad? Entonces, podemos migrar entonces la explicación al NPN, que es un poco más intuitivo, y ahí sí toma harto más sentido la explicación que les digo. El colector, que es de donde está, digamos, la fuente de energía de donde se conecta el transistor, de ahí es donde sale toda la energía. Entonces, se entiende que por ahí hay un flujo, ¿verdad? Que desde el colector venga el flujo de corriente, ahí para allá. Entonces, claro, si desde ahí viene toda la energía y la señal que me dice, oye, mira, ahora da el paso, ahora córtalo, viene de la base, por eso, entonces yo le estoy diciendo, mira, ábrete o no, ciérrate, desde la base, y desemboca por el emisor, ¿ya? Ese es el sentido más lógico que se puede dar. Entonces, como podrán imaginar, por lo general en el emisor está conectado a tierra. Entonces esto ya es súper intuitivo, ¿ya? Ahora, extrapolen esta flechita, voy a hacerla un poco mejor, a algo así, que es, digamos, un poco más exagerado, pero les queda sumamente claro. Digamos que aquí está el denso de corriente y lo que hace la base es dar un pulsito chiquitito a este pulso grande, a esta cantidad grande. No hablemos de pulso, hablemos de magnitud más grande. ¿Ya? Ahora, noten también que el transistor, al estar conectado aquí, no es nada más ni nada menos que un nodo, en una malla hablemos. Entonces, esto también tiene unas consecuencias. Como es un nodo, porque aquí hay una corriente, aquí hay otra y aquí hay otra, aquí también aplica la ecuación de un nodo. O sea, fíjense en el sentido que tiene estas corrientes, que también toma sentido con ese como caudal que le hice, con flecha. Lo que vamos a obtener es que la corriente de emisor, acá, va a ser la suma de estas dos corrientes, de la de colector y la de base. ¿Ya? Entendiendo que la mayor porción de la corriente va a estar en el colector porque es de donde viene la energía. La base va a ser un poquito muy pequeño de corriente, pero por sí o por no está. ¿Ya? Es una muy leve porción, pero de que está, entonces hay que considerarlo. Ojo, eso sí, que en algunos libros hacen aproximación y de hecho esta parte a veces la eliminan, porque sí se puede eliminar, como vamos a ver después, pero sean exactos. Los trabajos que hacemos nosotros son exactos igual. En fin, eso en general, en grandes rasgos, un diodo, o sea, un diodo, un transistor. Ahora, al igual que un diodo, y por eso partí con esa explicación primero, este transistor también va a tener un voltaje, digamos, de activación al igual que el diodo. De hecho, tiene el mismo valor porque está hecho de los mismos materiales semiconductores. ¿Ya? Y claramente tiene, por ejemplo, el mismo comportamiento ante fallas. De hecho, si yo veo el datasheet de esto, va a tener unos parámetros muy similares a un diodo. ¿Ya? O sea, hasta tal tensión llega, esta es la máxima corriente que puede trabajar, esta es la máxima corriente que puede haber en la base, el voltaje que cae en la base también tiene que estar determinado porque no sé, no puedo ponerle 1000 volts a un, a un componente que es de un centímetro cuadrado, porque claramente esa cosa va a explotar, porque la densidad de energía es muy grande, ¿verdad? En fin. Ahora, como le expliqué yo entonces, esto no es nada más ni nada menos que un nodo, entonces va a aplicar la ecuación clásica de un nodo y la otra ecuación clásica que es del transistor, que en este caso es un BJT, es esta. Ahora esta tiene unas variantes dependiendo de la disposición que tome el transistor. ¿Ya? Como un transistor que tiene 3 terminales, literalmente tiene 3 configuraciones clásicas en un circuito, que son dadas por sus terminales. En este caso, base común. ¿Por qué base común? Porque la base se comparte en las dos mallas, digamos, ramas que podemos hacer en el circuito. ¿Cuál otro puede haber? Emisor común, que es el más clásico, que el emisor se comparte entre todas sus ramas, y el último, el colector común. En general, el colector común no se utiliza mucho, pero se propone igual. ¿Ya? Eso, entonces tiene 3 configuraciones, las cuales claramente, como van a haber distintas tensiones que nos van a interesar analizar para cada configuración, las curvas características van a variar un poco. ¿Por qué? Porque los parámetros que vamos a analizar son distintos, ¿verdad? Entre las curvas.
Sin embargo, no sé qué hice, pero bueno. Sin embargo, lo que interesa sí conocer bien es el comportamiento. Las curvas son las mismas, los parámetros son distintos dependiendo de la configuración. ¿Y qué es lo que me interesa aquí? Que en general la respuesta de un transistor, como yo les dije, es una llave de paso, ¿verdad? Entonces, si uno tiene cierto control sobre la corriente que hay en la base, yo puedo abrir más o abrir menos esta llave de paso, ¿ya? Entonces, de ahí es que nacen los tres comportamientos que tiene un transistor cuando está operando, ya que se le llama estas, que en sus curvas características, lo vamos a ver a través de zonas, ¿ya? Que es la zona activa, zona de saturación y zona de corte. Es como se puede operar al fin y al cabo un transistor, ¿ya? En pocas palabras. Disculpa, ¿dónde vas Dime. Disculpa, ¿dónde vas a subir este video? Que la conexión se me está cortando. Qué mal. Mira, lo estábamos subiendo al Drive por el momento, al que les compartí, porque no tenemos acceso a una U virtual. No he comprobado si últimamente sí me habrán dado. Pero apenas tenga la voy a subir a U virtual también. Por si acaso. Bueno, están todas las ayudantías ahí de semestres pasados. Estos mismos PPTs creo que también están, y también hay unas cosas a manos que yo hago, bueno, que tenía preparadas, y que por lo general son las ayudas que yo utilizo en la ayudantía presencial, y también un par de ejercicios. Ya. Entonces en el drive del WhatsApp está. Sí. De hecho, en el WhatsApp creo que estaba fijado el mensaje donde les dejé el link del Drive. Ahí están todas, de hecho. Ya. No, es que creo que... Chuta, parece que creo que se cortó. No sé si soy yo o el Que compañero. creo que tendría que desconectarme, que recién lo hizo. Chuta. Por eso, para despedirme, que no, esta cuestión no me sirve. Sí. No, póngale nomás compañero, sí, se entiende. De todas formas va a quedar grabado. Ya. Nos vemos la semana que viene, creo. Vale, compañero, que estés bien. Bueno, prosiguiendo entonces, los tres modos de operación que va a tener el transistor, al fin y al cabo, que es por observación de sus comportamientos, son en corte, saturación y en zona activa. Los más fáciles de entender son corte y saturación. ¿Por qué? Porque se habla de que el transistor está en corte cuando yo tengo una corriente tan baja en la base que simplemente no opera. Por eso se llama corte, porque está abierto, ¿ya? Por otra parte, y la contraposición es cuando está en saturación. ¿Y por qué está en saturación? Porque la corriente en la base está, digamos, al máximo que puede tener el transistor, o dentro de un rango máximo, en el que estoy dándole, digamos, toda la llave de paso a esta llave, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, por eso. Entonces, ¿eso en qué se aplica en la realidad? Es cuando yo trabajo en circuitos digitales. ¿Por qué? Porque cuando utilizo estas dos regiones, o tengo un 0, cuando está abierto el transistor, o tengo un 1, cuando está cerrado. ¿Ya? Literalmente es un switch. Ahora, la zona que nosotros vamos a trabajar en particular por estas primeras semanas, bueno, en general no trabajamos mucho en corte y saturación porque no es más que los que les dije yo. Eso les corresponde y lo van a ver más en el laboratorio este RAM, que es el semestre siguiente de este, creo, formalmente. Bueno, en general lo que nos va a interesar ahora a nosotros analizar es la zona activa, porque la zona activa es una zona entre medio de estas dos, en la que lo que ocurre es que dependiendo de la magnitud de corriente de base que yo dé, voy a tener una distinta magnitud entre el flujo de corriente entre los otros dos terminales. De hecho, ahí toma harto sentido esta curva. Si se dan cuenta, este que es si es de base común, si yo hago fluir una corriente que está dada por, bueno, aquí no se marca muy bien, creo que de hecho esta está mal porque debería ser corriente de base, en fin, yo para tal corriente yo voy a tener tal característica. Si ustedes ven aquí la gráfica, en este caso que es base común, el voltaje que me va, bueno, primero que todo, si yo tengo un sistema que es base común, estas son las dos ramas que me va a interesar analizar, ¿ya? Entonces, si estas son las dos ramas que me va a interesar analizar, voy a tener dos voltajes también característicos en esa rama, que va a ser el voltaje entre colector-emisor, o sea, entre base-colector, y el voltaje emisor-colector, que se está dado porque es como el voltaje de activación del transistor, que es equivalente al del diodo, que es 0,7 volts aproximadamente.
¿Ya? Tal como tenemos estos dos parámetros que nos va a interesar, se nos da esta curva. Entonces yo obtengo que para una distinta corriente de base, este es una de base, no es de emisor, para una distinta corriente de base, voy a tener distintas curvas por distintas corrientes. Entonces, para ello, en la variabilidad de tensiones que puedo tener entre el voltaje de base colector, yo también voy a tener una variabilidad en corrientes de colector. ¿Ya? Entonces ahí se torna harto el sentido. Entonces, por ejemplo, por decir algo, si yo tengo una corriente de base de 4 mA, significa que voy a estar en esta curva. ¿Y cuál es la gracia de ver esta curva? Que si yo tengo 4 mA, yo voy a permitir un flujo de corriente de colector a emisor, en este caso, aquí están todas las curvas, de 4 mA. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? No, bueno, en general, esta configuración, la comilla gracia que tiene, no es que sea una gracia, es como más un efecto, una causa. Si ustedes se dan cuenta, yo requiero la misma corriente entre la base y entre el colector. ¿Ya? Ese es como uno de los detalles que tiene. Sin embargo, en las otras configuraciones es un poco más agradable utilizarlo porque, de hecho, tiene más sentido utilizarlo para la zona activa porque literalmente ahí se nota que amplifica. ¿Ya? De hecho, para eso vamos a bajar un poco a la otra configuración que es la de emisor común. ¿Ya? Y en esta es mucho más entendible. ¿Por qué? Porque aquí si yo tengo... A ver, si yo tengo aquí está la corriente de base. Es literalmente la misma lógica, pero considerando que es emisor común. Entonces, si yo tengo una corriente de base, por ejemplo, 80 microamperes, si estoy trabajando entonces en esta curva, que es la curva general, lo que me va a interesar entonces para setear los parámetros de este transistor es saber qué corriente va a existir entre colector y emisor. ¿Por qué colector y emisor? Porque al ser emisor común, las tensiones, este es colector, este es emisor, y acá está la base. Entonces, como este es emisor común, voy a tener una tensión acá, en este ramo, en esta malla, digo, que está entre colector y emisor, y la otra que va a estar, que voy a analizar va a ser de base emisor, pero esa está dada porque es la tensión de activación del transistor. Entonces, ¿qué es lo que me va a interesar fijar aquí para que funcione el transistor? Es saber setear esta tensión de colector-emisor tal que me permita un flujo de corriente entre esa misma rama. Entonces, ¿qué digo yo? Por ejemplo, ya yo sé que el transistor me consume tanta tensión acá, entonces yo digo, mira, mi VCC va a ser X valor, no sé, 12 volts. Entonces yo sé que, dada una corriente base de X valor, como doy esa corriente base, pongo otra fuente, la divido por tal resistencia y obtengo la corriente, así de simple. Entonces, dada esa corriente, yo voy a tener que saber setear este parámetro para obtener una corriente mismo, claramente. Entonces, por eso, por ejemplo, si yo lo seteo a 15 volts, que está aquí, entonces yo intersecto estas dos curvas y yo digo, ah, mira, aquí está la intersección. Entonces, para 15 volts, si yo alimento la base con 80 microamperes, voy a tener que el flujo entre colector y emisor en corriente, o corriente de colector, va a ser de acá, esta, la de 8 miliamperes. ¿Correcto? Esa es la gracia. Y si se dan cuenta, entonces, en el resultado de todo esto, ¿qué fue? Que yo en circuito tuve que ingresar 80 microamperes y como resultado obtuve 8 miliamperes. Si se dan cuenta, se saltó un orden de magnitud, o sea, creció una orden de magnitud. Lo cual es tremendo, es una herramienta súper potente porque eso nos entonces permite entender qué es lo que hace un transistor. Lo que hace el transistor es amplifica la corriente. Y esto no es nada que transgreda claramente las leyes de termodinámica ni nada por el estilo, sino más que nada es que yo vengo acá con una señal débil, esto se modela como claramente una señal, una fuente de alimentación, pero esto puede ser claramente la salida de, por ejemplo, un amplificador operacional, de lo que ustedes quieran, y digamos una señal débil, muy pequeñita, entonces yo digo, chuta, necesito, por ejemplo, aquí prender algo, no sé, un relé, por ejemplo, que necesita corriente para activarse. Entonces debo potenciarlo. ¿Cómo lo potencio? Le pongo un transistor, que de hecho es lo que normalmente se usa. Como esta es una señal de control o una señal débil, como viene pequeñita, con muy poca corriente, yo la hago pasar por un transistor y el transistor lo que dice, o sea, lo que hace esta señal de control es decirle al transistor, mira compadre, tengo muy poca señal, pero necesito que me ayude a activar esta cuestión. Entonces, como una llave de control, el loco bien pana
llega y dice, ya compadre, no hay drama. Entonces la corriente que necesita controlar la saca directamente de la fuente. Entonces, ¿de dónde viene toda esta corriente? Este denso de corriente viene directo de la fuente, pero controlado por la rama que yo necesito. Entonces no es una corriente loca, sino que es una corriente controlada. Entonces por eso es que podemos decir que la corriente en rigor sí aumenta. ¿Ya? Ese es como el principal uso que tiene un transistor. Entonces, bueno, en general ya sabemos entonces las ecuaciones que tiene. Es un nodo, entonces está la ecuación del nodo. Y dado que ya sabemos que esta cuestión amplifica la corriente, puedo decirles que sí existe esta ecuación. ¿Ya? Esta es la ecuación básica de un transistor, en la que digo que la corriente del colector, que es donde está el denso de energía, digamos, es igual a beta veces la corriente de base. Este beta es un multiplicador que me dice, mira, si yo utilizo este transistor, voy a aumentar X veces, o beta veces, la corriente chiquitita que tú haces entrar por acá. Por eso es que aumenta órdenes de magnitud. Sobre todo en esta configuración, aumenta órdenes de magnitud bastante apreciables. Ya lo cual es bueno. Ahora, este beta depende literalmente del número de transistores que estoy utilizando. Entonces, un parámetro que por lo general es dado. O bueno, según el trabajo que ustedes hagan, tienen que dimensionar este beta para saber cuál elegir, viceversa. ¿Ya? Y bueno, este otro es una constante que normalmente uno debe calcular, pero que también es un parámetro por datasheet, digamos. De hecho, por lo general, el dato que se da es este, el ICO. ¿Por qué? Porque el ICO se opera dependiendo del alfa o del beta que tengamos acá. Esta hay una relación de alfa y beta. Alfa es lo mismo que el beta, pero para base común. En general, por ejemplo, los datos de un fabricante pueden estar dados en alfa. ¿Por qué? Porque no se dan la tarea de poner más parámetros, ¿ya? Entonces les dan el puro alfa y ustedes dicen, ah, pero alfa es para base común, entonces chuta, yo quiero utilizarlo para emisor común, entonces digo, mira, la relación que hay entre alfa y beta es esta, entonces aquí puedo plantear un beta a partir de un alfa. Y el otro dato que les da el fabricante es este ICO. Entonces dicen, ah, ya, fíjate, entonces puedo calcular el parámetro que está en esta ecuación a partir de todo eso, ¿ya? Sí, y esta es la gracia. El ICO se da directo, de hecho los parámetros, digamos, del transistor de datasheet, los que vienen normalmente son de una pura configuración, digamos base común para que sigamos el orden de acá. Entonces dan el alfa y el ICO. Ya, pero yo en realidad este transistor me dan estos datos, pero yo lo quiero utilizar en emisión común, aplico estas transformaciones y es equivalente. ¿Ya? Bueno, en este caso también se explica lo mismo que le expliqué de las zonas de trabajo, pero no nada más que seguir exactamente lo mismo, ¿verdad? Cortes cuando la corriente de base es muy pequeña, entonces básicamente un circuito abierto, el transistor no va a operar porque es tan pequeña la corriente que no es suficiente, no es el umbral suficiente para que funcione. Y bueno, la saturación está cuando el voltaje que está acá bueno, se le llama voltaje de saturación, pero en realidad ese voltaje de saturación va a ser el voltaje de la fuente. Entonces va a estar en saturación cuando este voltaje de acá, el VCE, sea casi equivalente al de la fuente. Entonces si la fuente son 12 volts y este voltaje colector emisor son 11 volts, esta cuestión está saturando. Y como está saturando, significa que está casi trabajando al máximo el flujo de corriente. Y ahí la zona activa son el tramo intermedio, ¿verdad? En el que se va a notar una proporcionalidad entre la corriente que hay acá y la que hay acá, que va a estar dada por el beta, para esta configuración. ¿Ya? Existe algo similar para el colector común, pero en general como no se utiliza mucho, de hecho aquí siempre lo dejo propuesto, al menos yo en lo particular ni siquiera lo trabajo mucho, así que no hay mucho que darle. Eso es en general lo que es un transistor. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Porque de aquí en adelante vamos a meter un poquito más de números. Bueno, prosiguiendo, si no tienen dudas. Este es como el circuito básico que uno puede ver de un transistor, ¿verdad? Se modela aquí que hay una resistencia de base y un voltaje de base porque esto, digamos, es de la señal que yo quiero amplificar, ¿verdad? Por eso uno lo modela como el voltaje y la resistencia. En realidad esto no va a existir si yo saco, no sé, viene un amplificador operacional y yo quiero amplificar la corriente que viene ahí porque una señal débil, esto no existe, ¿ya? Bueno, la resistencia puede que sí, pero la tensión no existe porque la tensión va a estar dada por la salida de ese operacional. Yo pongo la resistencia acorde a la corriente que quiero en la base, ¿ya?
Y esta tensión, voltaje de acá va a estar dada por la fuente. Por el VCC normalmente es la tensión de la fuente a la que uno se conecta. Entonces, yo también voy a dimensionar esta resistencia de colector para saber cuál es el máximo de corriente que yo voy a querer que fluya entre colector y emisor. Eso, entonces, claramente depende del caso. Lo otro que también tienen que tener en cuenta es que esta corriente que ustedes van a, en teoría, fijar, también tiene que ser lo suficientemente adecuada para que no quemen el transistor, porque esto también es un parámetro que va a estar en datasheet. Por ejemplo, si el transistor le aguanta 20 mA, ustedes aquí van a tener que colocar una resistencia del orden de los kilos, porque, por ejemplo, tienen 12 volts y lo dividen por una resistencia de 2 ohms. Van a tener una corriente de 6 amperes. Esta cuestión supera 20 mil amperes, la cuestión se va a quemar, no la van a ni conectar y se va a quemar. ¿Ya? Es un punto que deben tener en consideración, sobre todo para diseño. ¿Ya? Entonces, para entonces lograr un poco de lógica con todos los que les vengo explicando y ya ser más exacto en lo que es el transistor, como les dije, lo que se amplifica es la corriente. Eso es verdad, se amplifica corriente. Pero ¿qué necesito para que se amplifique esta corriente, esta señal que yo quiero? Necesito que primero el transistor esté seteado de forma tal que me sirva, ¿verdad? Que se amplifique lo que yo quiero y todo eso. ¿Y cómo seteo este punto? Básicamente como lo expliqué, como ya le explico, hay una resistencia dada, una tensión, etc. Ya, pero todo este seteo, que ahora puedo ser más formal, a eso se le llama cuando yo encuentro el punto Q del transistor, o sea, donde yo quiero que este trabaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque el punto Q es donde se intersectan estas rectas, entonces yo aquí puedo decir claramente, mira, si hago que trabaje aquí, entonces voy a necesitar tal corriente de base. Si necesito esa corriente de base y tengo tal fuente de alimentación, ya sé más o menos para dónde va la micro, ¿verdad? Ahora, ojo, y aquí está un concepto que uno siempre tiene que estar viendo la curva de esto para saber cómo trabajar. ¿Qué pasaría si el punto Q, en vez de dejarlo aquí como centradito, ahí, a ver, aquí. Ahí sí. Si está centradito, acá, si yo hago entrar esta sinusoidal, fíjense que acá, bueno, en general, digamos, entra por acá porque esta es la corriente de base. Si yo hago entrar esta corriente, que es, digamos, sinusoidal, puede ser cualquier señal, si la amplifico, acá sale en el mismo tramo, ¿verdad? Entonces no hay problemas, digamos, en el espectro, en el cuadrante que está operando esta señal. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, el punto de operación lo seteo acá? ¿Ya? Yo voy a decir, mira, el margen de operación que va a tener esta cuestión va a estar aquí y va a estar acá. Entonces, si yo amplifico esta misma señal, lo que va a estar ocurriendo es que, por ejemplo, claro, amplifico por acá arriba bien, pero acá va a haber un recorte porque está justo en el límite, ¿verdad? Entonces aquí va a volver la cuestión y hay un corte, ¿ya? A eso se le llama saturación. Ahora creo que se puede entender un poco más por lógica a qué se le llama saturación. ¿Y por qué se recorta? Porque llega un punto en el que yo a mi salida no puedo tener más tensión de la que con la que estoy alimentando, ¿verdad? Entonces, si estoy alimentando con 12 volts, tengo aquí una señal X en la que la amplifico de más y diría que tendría que amplificar y el pic de esa amplificación llega a 16 volts. Es imposible que yo a la salida tenga 16 volts si con lo que estoy alimentando son 12 volts. Es imposible, ¿verdad? Entonces, a eso ahí uno sabe que va a saturar. Entonces, la máxima tensión a la que va a llegar esa señal de salida va a ser a los 12 porque es la tensión con la que estoy alimentando. Suponiendo que en teoría debería haber sido 16, entonces todo ese tramo se recorta. ¿Qué es lo que uno vería entonces? Este recorta, es decir, literalmente es plano. Por ejemplo, aquí es como que se cortara aquí, ¿verdad? Entonces eso es lo que uno en realidad llama saturar. Y bueno, por eso es que uno tiene que tener ojo entonces los parámetros que voy a estar agregando para que esta cuestión en realidad funcione. Entonces, de ahí en adelante, es que entonces es que toma mucha importancia saber el punto Q o el punto de operación donde tengo trabajando el transistor, ¿ya? ¿Y cómo uno encuentra esos parámetros al fin y al cabo? Como ya les dije, como tengo que encontrar entonces cada uno de los términos que hay acá, conociendo ciertas premisas, entonces simple, lo que tienen que aplicar es una malla aquí. Hacen la malla de acá, la malla de acá, y van a obtener la incógnita, pues se arroja solo en definitiva si ustedes hacen el ejercicio matemático. Va a arrojarle los valores que debe tener el sistema en punto Q.
vamos un poquito más a adentrar después qué es el punto Q al fin y al cabo, que está en relación con lo que ya les dije. Por ejemplo, si plantean la malla acá de la derecha, ¿qué es lo que van a encontrar? A ver. Si ustedes hacen la malla acá, siguiendo este sentido, por ejemplo, que es el de la corriente de colector, lo que van a encontrar va a ser, primero va a ser menos VCC, en este sentido. Ya, puede tener menos VCC que el voltaje de alimentación. Acá voy a encontrarme con la caída de tensión dada por la resistencia de colector. ¿Qué voy a encontrar acá? Por el sentido que está acá, va a estar así. Entonces voy a encontrar más la tensión de colector emisor. Y aquí no hay nada más, así que tierra. Entonces puedo plantear esta malla acá, esta ecuación. ¿Ya? ¿Y por qué la planteo de esta forma? ¿Por qué se despejó así? Porque yo sé el valor de VCC. El voltaje de alimentación siempre está dado, así que es lo que a uno le interesa. La resistencia de colector por lo general también, porque si ustedes ven un dispositivo, esa resistencia va a estar puesta. La corriente de colector en rigor no la tengo, así que una constante, o sea, una variable que la vamos a dejar para después. ¿Y por qué la dejamos para después? Porque en realidad aquí lo que nos interesa encontrar es el voltaje de colector emisor. Entonces, si no tengo esta corriente, no tengo esta. Entonces, dejémosla pendiente y vamos por el otro lado. Si vemos esta otra malla, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Tramos por menos, entonces va a ser menos esta tensión de base, ¿ya? Aquí hay una caída de tensión, entonces va a ser más la caída de tensión de la resistencia de base y acá más el voltaje de base emisor. ¿Ya? Si yo planteo esa ecuación y la despejan convenientemente, es esto al fin y al cabo. Ven aquí, si tiran esto para acá, va a ser la caída de tensión de la resistencia de base igual a la tensión de la base menos la tensión de acá de activación del transistor. ¿Qué conocemos de acá? Conocemos la tensión de activación del transistor porque está dado, viene por fabricante, uno de papeado y por lo usual utiliza 0,7 volts. Este voltaje que está acá, también uno en general lo conoce, no lo damos por lo general así tan directo, uno va a tener que calcularlo porque, como ya les expliqué, ese voltaje depende del sistema que tenemos acá. Entonces, por lo general, o depende de ese sistema, o uno dice, mira, es una división de tensión de la señal del voltaje de alimentación. Entonces, por lo general, aquí hay otra disposición, que la vamos a ver un poquito más adelante cuando explique más el punto Q, que lo que hace es, al fin y al cabo, que el voltaje de base proviene de la misma fuente de alimentación, pero es un divisor de tensión de esta. ¿Ya? Entonces, con eso genero la conveniencia. En fin, tal que yo haciendo esto, obtengo todos los datos necesarios. Obtengo la corriente de base, y con eso ya tengo todo. Ya puedo encontrar esta corriente de colector. ¿Por qué? Porque yo sé que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. La corriente de base la tengo, el beta es un parámetro dado, lo tengo. Este otro, que en general es muy pequeño este dato, pero vamos a decir que lo vamos a considerar por el momento. También está dado, también lo podemos encontrar, entonces tengo todo. Ya tengo la corriente de colector, tengo todo. Fenomenal. Puedo calcular todo y todo feliz. Ahora, eso en general lo que se hace cuando uno ve todos estos ejercicios, cuando diseña, etc. Ahora, ¿qué es lo importante que tienen que conocer ahora? Y ahora paso a lo que les iba a explicar. Es que, como les dije, esto es encontrar el punto Q del transistor. Pero el punto Q de un transistor no es cualquier cosa. Como les dije, esto en general lo que hace es amplificar una señal. Una señal puede tener parte continua y parte alterna, ¿verdad? Digamos oscilatoria, porque puede ser cualquier cosa. Lo que en general uno hace con el punto Q, que es donde va a hacer funcionar, dónde va a estar este sistemita, cómo va a ser el comportamiento entonces de la salida, eso lo sería con la parte continua de la señal que yo estoy trabajando. Por eso es que si ustedes ven acá, ven que en realidad es cada elemento, cada corriente de cada parte es la suma de dos. ¿Ya? En general a las mayúsculas es continua y las minúsculas son en señales alternas. Entonces por eso es que un transistor, tanto el VJT como los MOSFET, tienen dos análisis. Tienen un análisis en continua y un análisis en alterna. El análisis en continua de estos dos nos interesa buscar los puntos de operación donde va a estar esto, porque esos puntos de operación nos dan constantes que se utilizan en el análisis de alterna. Entonces, uno aquí lo que hace es aplicar estos conceptos de... no me acuerdo cómo se llama, pero lo que uno hace en relativa entonces es segmentar literalmente en dos análisis y la suma de los dos análisis me da el resultado. Entonces lo que yo hago, modelo esto en continuo, encuentro el punto Q, que es cómo va a estar funcionando este transistor,
con eso estoy contento, listo, y después empiezo el análisis en alterna. El análisis de la alterna, como alterno, por lo general tiene transitorios, entonces eso implica que el funcionamiento del transistor va a ser un poco distinto. Tiene otro modelo, añade ciertas cosas en el circuito, entonces varía. ¿Ya? A ver, aquí había algo que me faltaba explicarles de esto mismo. Bueno, dejémoslo para después. En general ya les expliqué lo más importante de esto. Entonces los análisis se dividen en dos. Uno para saber dónde está trabajando y el otro que es como el real, que es el análisis de alterna. ¿Ya? Entonces, por lo pronto, lo que a uno siempre le interesa ver es la parte continua. Si ustedes no entienden la parte continua, no la hacen bien, no les va a salir la parte alterna. Así que es importante que esto lo manejen bien. Esto era lo otro que les quería explicar. La polarización de la base. Como les dije, la polarización de la base por lo general es una tensión que depende del sistema en el que estén. Pero como estos son sistemas, como lo que vamos a ver ahora son como el puro transistor, no le vamos a añadir otros choclos, que en general puede ser. Lo que se suele hacer para alimentar la base con la misma tensión que se está trabajando en el transistor es hacer esta polarización, que es por divisor de tensión. Entonces, ¿qué hago yo acá? Si se dan cuenta, es una resistencia R1, R2, que está en la base. Entonces, fíjense dónde está conectado. En VCC, paso por una resistencia, hasta la base, y con otra resistencia me voy a tierra. Esto literalmente es un divisor de tensión. Si ustedes aplican un equivalente, realizan cambios de fuente, un equivalente de Thevenin, lo que quieran hacer aquí, se van a dar cuenta que esta cuestión literalmente es un divisor de tensión. Entonces, esto literalmente se va a poder resumir, toda esta malla, se va a poder resumir en esto, ¿ya? Donde el B sub B va a ser un divisor de tensión de VCC respecto a esta resistencia, y la resistencia RB va a estar dada por el paralelo entre R1 y R2. Eso se los dejo para que lo analicen ustedes, pero literalmente aquí hacen cualquier equivalente que ustedes conozcan y van a poder encontrar a lo que ocurra acá. Literalmente entonces este circuito se transforma en esto. Ya, eso es lo que quería comentar antes que se me olvidara. Pero en general, lo que interesa es que entiendan bien cómo realizar el análisis en continua, como les digo, porque una vez que tienen lo continuo, pueden pasar a alterno. Alterno, literal, este es el modelo de alterno. Todo el modelo del transistor se transforma en esto. Entonces ustedes tenían este circuito en continua y pasa a ser este en alterna, ¿ya? En alterna, como la parte continua se fue, digamos ya se analizó, murió, lo que uno suele hacer es que, como estaba por ejemplo, este terminal que estaba la fuente de continua, lo que uno hace después en alterna es como decir esto ya operó, entonces lo corto circuito. ¿Por qué? Porque elimina la fuente. ¿Ya? Lo otro que también se hace, como este es como un circuito completo, la parte continua, ¿qué es lo que ocurre? Que los capacitores, como ustedes habrán visto en el electromagnetismo, los capacitores se consideran en circuito abierto. Entonces, literalmente lo que uno solo ve en continua es acá adentro, el puro transistor. Luego en alterna, ¿qué es lo que ocurre? Los capacitores se asumen cargados, entonces se cortocircuitan. Entonces ya tenemos el sistema completo. Entonces, considerando todos esos arreglos, ¿qué es lo que va a ocurrir en un equivalente de continua? Por ejemplo, aquí sí se va a ver toda la fuente, va a estar la resistencia de la fuente, va a estar el paralelo entre las dos resistencias de la polarización que se utilizó. Si se dan cuenta, esta resistencia de colector se va a tierra, acá. ¿Por qué? Porque la fuente de continua se cortocircuitó porque ya cumplió su función en el modelo de continua. Bueno, y entonces una vez que planteamos esto, ya se puede plantear el equivalente y ya ahí está. ¿Ya? No me voy a adentrar mucho en esto, lo vamos a ver la próxima semana, pero se los digo ahora así muy rápidamente para que cachen qué es lo que va a ocurrir con el circuito, porque después estos dos análisis se hacen en conjunto para resolver un ejercicio que lo vamos a ver la próxima semana, para que entiendan bien esto. Con esto planteado ya el resto de hacer un ejercicio porque no hay mucha vuelta que dar. ¿Ya? Entonces, bueno, la parte continua. Insisto en que esto tienen que manejarlo bien, porque si no lo hacen bien, van a fallar. Ya. Pero sigue siendo lo mismo que ya les expliqué, ¿verdad? Sigamos con este ejercicio que es este modelo que es como el clásico. Este es como el ejercicio, como el caso general, ¿verdad? Tenemos una entrada en alterna, normalmente uno pone un capacitor que es un capacitor de acople para un sistema, ya esto se hace por los ruidos y todo el tema que puede existir eléctricamente, y también hay un capacitor de desacople que es para lo mismo,
en general, y hay otro capacitor acá de acople que por lo general se pone en el emisor. ¿Ya? Como les digo, ese capacitor en el análisis de continuo es un circuito abierto. Y ahí es que hay una particularidad que aquí a veces, de trole, se pone aquí un capacitor de desacople en el emisor, pero aquí paralelo a la resistencia. Entonces, aquí literalmente si es que cambia el análisis, y cambia bastante el análisis, entre continua y alterna, porque ¿qué es lo que pasa? Como les dije, en continua el capacitor es un circuito abierto, entonces si analizamos en continua esta resistencia de emisor sí va a estar, pero si analizamos en alterna, los capacitores se cortocircuitan, entonces esto está ahí, y esto también se cortocircuita aquí. ¿Qué pasa con esta resistencia si este está cortocircuitada? Esta resistencia muere. No sé si ustedes alguna vez han escuchado el dicho de que la corriente es tonta, pero no buena. Entonces, claro, si veo una resistencia, no, la corriente no se va a ir por ahí porque claramente me voy por el cortocircuito a tierra. ¿Ya? Entonces, por eso, si tienen ese caso, lo que va a pasar es que en el análisis de continua tienen la resistencia, pero en el análisis de alterna no. Y créanme que tener ese cambio de resistencia ahí sí genera cambio en la ganancia que tenga el sistema, y etcétera. Hay hartas cosas ahí entre medio. Pero bueno, lo que nos convoca ahora entonces es entender esto. Aquí literalmente es volver a aplicar las dos mallitas que ya les expliqué en un principio, la por acá y luego la de acá. La de acá es más complicada en teoría porque tienen que hacer el equivalente para decir qué hago con esto. Por eso es que le digo que hagan el equivalente de acá. Esto es una transformación de fuente. Por ejemplo, creo que lo tengo en el ejercicio de acá. Bueno, en general en esto explico lo mismo. Ah, no, aquí no lo tenía explicado, yo lo hacía a mano aquí. Pero en general, de hecho, es el mismo ejercicio. En general, ¿qué es lo que uno hace? Si uno hace el equivalente, transformamos, digamos, esta fuente, que es como la forma más fácil de verlo. Esto es una fuente de tensión, ¿verdad? A ver, aquí está. Esto es una fuente de tensión, digamos, va a estar aquí, este es más, aquí menos, y aquí está la Tierra. Una fuente de alimentación, no, lo único que dice esta conexión de acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta tensión, digamos 12 volts, está en paralelo aquí para las dos resistencias. Entonces, aquí hay VCC y aquí hay VCC. Como nos interesa analizar acá, y sabemos que la tensión está en paralelo, entonces esta rama ignorémosla por mientras. Entonces, ¿qué es la referencia? ¿Cuál es la parte lógica que uno puede ver acá para el divisor de tensión? Es simple, aquí está V sub B. Entonces, bueno, el divisor de tensión yo lo hago así porque ya lo entiendo, que es lo que está aquí en realidad. Ya la transformación de fuente es lo más práctico para entender todo. Yo sé que este voltaje de base va a ser una fracción de veces, es lo primero a entender, por R2. ¿Por qué R2? Porque R2 es la resistencia que me entrelaza el voltaje que quiero encontrar con la Tierra. La Tierra es mi punto de referencia, entonces por eso está R2. Dividido la suma de las dos, porque es el trayecto de toda la corriente. Entonces ahí encuentran el voltaje de base. Ahora, la resistencia de estos dos va a ser el paralelo. Ahora, ¿por qué el paralelo? Todo esto lo pueden entender y queda mucho más explícito si hacen el equivalente de fuente. Bueno, vuelvo a insistir. El equivalente de fuente es como aquí tienen una fuente de tensión y tienen en serie una resistencia de R1, lo que hacen transforman eso en una fuente de corriente, lo transforman en una fuente de corriente en paralelo a la R1. ¿Ya? Como esto está en paralelo, digamos que esto va a ser así. La embarré de corriente, así que la flecha es para arriba. Bueno, como eso está en paralelo a R1, y yo sé que este puerto también es tierra por la transformación que hice, entonces puedo decir que esto está en paralelo a R1 y también está en paralelo a R2, porque R2 también está tierra. ¿Ya? Entonces, de partida, ahí está la primera transformación, R1 paralelo con R2. Y aquí me devuelvo, como yo sé que esa resistencia R1 paralelo con R2 está en paralelo con una fuente de corriente, me devuelvo y dejo una resistencia en serie a una fuente de tensión. Ahora esa fuente de tensión es distinta. ¿Por qué? Porque depende del paralelo de R1 con R2 y la resistencia equivalente es el paralelo de las dos. ¿Ya? Lo hice más verbal para que ustedes se dieran cuenta y lo hicieran para que les quede muy claro. Sí, todo tiene siempre una explicación. Así que, en fin, cuando ustedes hacen X equivalente ya les va a quedar el circuito modo simple, así modo fácil y aplican lo mismo de siempre, ¿verdad?
la malla aquí, la malla acá, y meten numeritos nomás. De hecho, por lo general conviene partir de la malla de donde está la base, porque encuentran de ahí la corriente de base. Y como se dieron cuenta de antes, pues acá siempre va a faltar la corriente colector, que depende de la corriente de base. Entonces, algo distinto que vimos respecto al caso anterior es que aquí sí hay una resistencia de emisor. Entonces aquí sí hay una caída de tensión que se comparten las dos mallas. Y entonces, por ejemplo, aquí al plantear la mallita, como está acá, lo que yo voy a hacer va a ser menos el voltaje de base. A ver, voy a poner el lapicito. Acá, esta tensión de acá va a ser menos la tensión de base, entonces ya lo despejo al tiro acá, va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia de base, más la caída de tensión entre base y emisor, que son los 0,7, está dado, más la caída de tensión en la resistencia de emisor. Entonces, a todo esto. La resistencia de base la voy a conocer, sí, porque por lo general lo dan, es una resistencia, así que está dada. La corriente de base la conozco, no, la quiero encontrar. Es lo que quiero despejar, de hecho. Voltaje de base emisor está dado por datasheet, se conoce, depende del transistor. Y esto de acá, la resistencia de emisor la conozco, pero la corriente de emisor tampoco la conozco. Pero si lo ven un poco más allá, la corriente de emisor es igual a la suma entre la corriente de colector y la corriente de base. Pero la corriente de colector, yo también sé que es beta veces la corriente de base más un choclo. Entonces, yo puedo llegar a escribir entonces esta corriente de emisor en función de la corriente de base. Entonces, en teoría, lo que puedo despejar de esta primera ecuación es la corriente de base. De hecho, es lo que ocurre acá. Entonces, en teoría, ya tengo la corriente de base, y entonces tengo la corriente de colector, que también es la... Entonces también tendría la corriente de emisor. Entonces ahí recién procedo a hacer esta otra malla de acá, planteo exactamente lo mismo, entro por menos VCC, entonces lo despejo al tiro de la ecuación, va a ser igual a la caída de tensión entre la resistencia de colector, la tensión de colector emisor, que es lo que quiero encontrar en este caso, más la caída de tensión en resistor emisor, resistencia de emisor, digo. Entonces aquí también tengo todo, porque aquí ya tengo la corriente de colector, porque la despejé. Aquí también tengo la de base, también la despejé. Entonces puedo despejar de esta ecuación en general el voltaje de colector emisor. Ahora, recuerden, ¿por qué me interesa entonces conocer el voltaje colector emisor? Porque como le expliqué en un principio, conocer esa tensión, era acá en realidad, me dice dónde estoy ubicado en esta recta. Entonces, si yo, por ejemplo, tiré los datos al ojo así, y calculo todas estas leceras, y me da que la corriente de colector, el voltaje de colector emisor está, digamos, son 9 volts, y yo estoy alimentando con 12, yo sé entonces que mi punto Q al trazar esta recta va a estar acá. Esta recta no se la expliqué. Esta recta se traza entre el máximo de corriente de colector y el VCC. ¿Ya? El VCC en este caso es 12, así que parte en 12, y la máxima corriente de colector va a ser VCC partido RC. ¿Ya? Corriente de colector es VCC, qué mal escribo, RC. ¿Ya? Y es lógico, porque por la resistencia de colector va a pasar toda la energía que dé mi fuente de alimentación. Entonces, esa es como la corriente máxima que en teoría yo puedo lograr en la corriente de colector. ¿Ya? Entonces, yo trazo una recta entre esos dos puntos y luego digo, ya, entonces, ¿cuánto es mi tensión entre colector y emisor? 9, digamos. Si son 9 volts y el VCC son 12, yo proyecto y acá está mi punto Q. ¿Y qué pasa si la tensión que yo quiero amplificar dice, oh, mira, amplifico, entonces voy a amplificarle bastante porque lo necesito y voy a amplificar hasta acá? Digamos que aquí llega a 14, un teórico de 14 hablemos, y acá llega a 6. ¿Ya? Si yo amplifico una señal sinusoidal acá, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Que quizá por este lado está bien, entonces claro, voy a amplificar para acá, no hay atado. Pero acá teóricamente quiere llegar a 14, pero la alimentación son 12, entonces se recorta. Después me devuelvo, no hay atado para acá, todo bacán, aquí se recorta, y así sucesivamente, ¿me cachan? Entonces por eso es que es de tanta importancia, básicamente aquí hay que hacer todos estos cálculos, todos estos análisis se hacen en paralelo a este cálculo de aquí, ¿verdad? Porque
trabajando esas dos cosas a la vez me permite decir, oye, mira, lo que estoy encontrando está bien, lo que estoy encontrando está mal. De hecho, en particular, el mayor indicador, hoy en día a usted no les va a servir tanto porque ustedes van a tener que diseñar un sistema y el hecho de que diseñen un sistema de por sí va a estar bueno, entonces. Pero, ¿cuál era el mayor indicador de que ustedes están haciendo este ejercicio bien? Ustedes calculaban el voltaje de colector emisor y por lo general, fíjense que el punto de operación Q tiene que estar por aquí al medio de la recta, ¿ya? Ese medio de la recta aproximado, está siempre aproximado al medio de BCC, ¿verdad? Porque este es el máximo, aquí está 0. Entonces siempre si uno lo, digamos, lo proyecta de vuelta, siempre va a estar aproximadamente en BCC medios. Entonces, ¿cuál era el indicador? Si BCC era 12, yo sabía que el valor que tenía que encontrar en el voltaje de colector emisor tenía que ser aproximadamente 6. Ya, por ejemplo, 5,5, 5,8, 6,2, estaba bien, estaba cercano. Pero si me daba 1 volt, estaba malo. ¿Por qué? Porque la lógica es que yo les di este ejercicio para que actuaran en región activa. ¿Qué va a ser 1 volt? Va a estar actuando, digamos, en corte. ¿Qué pasa si son 12 volts y me da 11 volts? Va a estar actuando en saturación. ¿Ya? Bueno, también puede ser una pregunta capciosa, claramente, pero en una prueba en particular le interesaba que actuaran en zona activa. Bueno, en MOSFET también se da el caso que ahí estas ecuaciones cambian un poco y son cuadráticas, y lo que ocurre es que van a tener, como son cuadráticas, dos respuestas. Entonces ahí tienen que aplicarle la lógica según el sistema. A veces les van a dar tensiones negativas de esa cuadrática y no puede haber una tensión negativa en ese sistema. Por ejemplo, en un MOSFET. Pero en los, no en los MOSFET, en los JFET sí se ocupan tensiones negativas, que es como tener acá un NPN, un análogo, digamos. Entonces ahí, lógicamente, yo voy a optar el que de la cuadrática me da una tensión negativa y no la positiva, que es como contraintuitivo. ¿Ya? Pero eso en muy amplio rasgo. En general les comento eso porque, dado que aquí ya más o menos trabajamos la parte continua, en rigor es simple, pero tienen que tener mucho ojo, lo quería dejar hasta acá, ¿vale? Porque la próxima semana vamos a ver un ejercicio ya completo con los dos análisis. Como les dije, el análisis de alterna es como toda la complejidad de hacer un ejercicio completo, entonces lo vamos a dejar para la próxima semana, que ahí hago un ejercicio completo, vemos muy fugazmente la parte continua, va a salir la parte alterna entre medio y ahí van a notar todo lo que ocurre. ¿Ya? Que aquí es donde salen estas ecuaciones medias largas, que por lo general muchos de ustedes se las papean, pero yo les voy a decir ahí que no se las tienen que papear, que tienen que saber deducir. No deducir, es seguir el circuito equivalente. Así que eso, muchachos, no sé si tienen dudas, consúltenos si perdieron alguna parte. Todo bien hasta el momento, por mi parte. Bueno, qué bueno. Bueno, o sea, mira, si en realidad entendieron así de una, por mí la raja. Bacán. Pero por eso siempre, ¿no? Si tienen dudas, háganlo. Si entendieron de una, bacán, porque así todos contentos. Así llegamos a la próxima semana y hacemos todo corto. Bueno, en general, si no tienen más dudas, lo empezaríamos a dejar por aquí. Como les comenté al principio, si no sé si están al principio alguno de ustedes, el profe entre hoy día y mañana, diría yo, les debería entregar el primer trabajo que tienen que hacer en grupo, entre 3 y 4. Así que estén atentos a lo más probable es que les mande un correo con ellos y lo suba al U virtual, así que ojo ahí. El primer trabajo que van a tener que hacer es de diodos, así que eso es lo que les podría adelantar. Así que si no tienen más dudas, los vemos.